Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Entonces, como generalmente vamos revisando, pues el estado actual de nuestra ficha. En este caso, entonces, pues importante revisar que la profe Aleida de ambiental, pues nos ha estado enviando algunos correos. En este caso, principalmente para Jonathan y Angie Paola, que aún tienen evidencias pendientes correspondientes a la parte de ambiental. ¿Listo? Entonces, pues en este caso, tener en cuenta pues las fechas que la profe ahí les estaba comentando en el correo para que queden al día. De resto, Juan, Bimalet, Jenny, Liliana, Nancy, Jacqueline, Gloria, Andrés, María del Carmen, Alejandra y Daniela, pues muy bien, ya probamos esta parte. Ahora estamos por aquí en la partecita de hábitos saludables. También tenemos algunas evidencias pendientes por entregar. Entonces, pues es importante que también pues, nos pongamos por aquí al día para pues ir quedando bien. El grupo pues ya se está reduciendo bastante. Actualmente tenemos 13 compañeros que están pues como entregando sus evidencias, principalmente al día. Entonces, pues invitarlos a que sigamos así. Sí, de hecho, em, pues felicitar a los compañeros que tienen muy poquitas evidencias como pendientes por entregar, que son Juan, Imalet, Jane, Liliana, Nancy, Jacqueline y Gloria. Bueno, y Andrés Felipe, que tienen muy poquitas evidencias pendientes por entregar. Em, y pues ya lo que es María del Carmen, Alejandra, Daniela, Jonathan y Angie, pues sí tienen bastantes evidencias pendientes por entregar. Entonces, pues irnos poniendo ahí al día. De hecho, el caso de María del Carmen y Daniel Alexandra, que ya tienen más de 20 días de no acceso a la formación, pues también es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, esto respecto pues al centro de calificaciones que ya les acabo de compartir en la tarde de hoy. Respecto a las formaciones, entonces tenemos formación, empezamos con la profe Erika la siguiente semana. Entonces con la profe Erika vamos a estar los días lunes en la noche, lunes a las 7 de la noche, si mal no recuerdo. Igual pues ella les va a estar compartiendo a ustedes ahí el anuncio de la invitación a la sesión. ¿Listo? Y con ella entonces vamos a ver la competencia de TICS. Listo. Bueno, entonces ya vamos a ir pasando a la evidencia del día de hoy. Em, la semana pasada vimos esta evidencia que es gráfica de línea del tiempo del ciclo de pedido. Recordemos que estamos trabajando entonces las formaciones, em, orientando las evidencias que se van a presentar en la semana siguiente. Entonces, para esta semana, pues estamos trabajando en la presentación de la evidencia de ciclo de pedido, que lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver entonces la parte contextual, la parte teórica, para la evidencia de informes escritos. Entonces, en este caso, vamos a enfocarnos en la parte de recepción y entrega de mercancías. ¿Listo? Y pues todo lo que corresponde ahí a la manipulación. La idea de este informe escrito, entonces, es construir una especie, un tipo de ensayo relacionado con esta temática. Entonces, en la guía de aprendizaje, un momento, en la guía de aprendizaje, entonces la evidencia nos indica que vamos a analizar del material de trabajo, del material de estudio que se denomina, ya lo miramos por aquí, ya miramos cómo se llama el material de trabajo, informe escrito. El material de formación que estamos utilizando para esta evidencia se llama programación de operación y dentro de este material de estudio de programación de operaciones, entonces para la evidencia informe escrito, que es la que vamos a explicar el día de hoy, nos vamos a centrar en el numeral 6, únicamente en el numeral 6 que habla de la entrega y el recibo de mercancías. Entonces, ¿cuál es la finalidad?
pues que estudiemos esta sección número 6 y elaboremos un documento. Ese documento, entonces, básicamente puede ser un ensayo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ensayo relacionado con la información del numeral 6, entrega y recibo de mercancía. Entonces, en el día de hoy pues, vamos a estar hablando un poquito al respecto, como siempre trato de hacerlo, comentarles la parte teórica para que ustedes tengan una base y con esto, pues ya cuando estén estudiando el material, lo puedan pues interiorizar mucho mejor y puedan construir su documento. Bien, entonces vamos a hacer, nos dice que es un informe argumentativo, que básicamente es un ensayo. ¿Listo? Ahí sí es claro lo que vamos a hacer. Bueno, entonces pues vamos a ir de una vez a la parte teórica. Entonces, hoy vamos a hablar de, em, digamos, dos grandes procesos que encerraríamos tres conceptos. Entonces, primer proceso es lo relacionado con toda la parte de entrega de mercancías. ¿Listo? Entonces, como toda la parte de manipulación de las mercancías para la creación de los pedidos, para la conformación de los pedidos. Dentro de este aspecto, entonces vamos a hablar de la manipulación de la carga. Y luego de ello, entonces vamos a hablar de los elementos necesarios para la recepción de la mercancía. Entonces, ¿cuáles son como los pasos que tenemos en cuenta para la recepción de la mercancía? ¿Y qué documentos se tienen en cuenta en este aspecto? Entonces, aquí, digamos que el objetivo general es comprender el flujo de entrega y recibo de mercancía, identificar qué riesgos existen en la manipulación de la carga y saber cuáles son los procedimientos generados pues en esta acción. Entonces, como siempre he estado revisando, hemos visto que cuando hablamos de este proceso, vamos a incorporar o vamos a conocer dos elementos. La parte del flujo de mercancía de elementos físicos como tal y la parte del flujo de la información. Entonces, ¿cuál es el propósito central de pues, estudiar y conocer este aspecto? Pues garantizar que la mercancía que se está manejando pues sea recibida por la parte del transportista y sea entregada a tiempo, completa y en buen estado. Para esto, pues siempre vamos a tener en cuenta algunos documentos que ya los hemos ido viendo en sesiones anteriores, que son pues las remisiones, las órdenes de compra, los formatos de recibo, que generalmente son como listas de chequeo, las actas de novedades por si se presenta alguna novedad con el pedido, y pues en sí, pues como el rótulo o el formulario del pedido. Em, Estudiar esto de forma, digamos, detallada, pues busca generar una continuidad en el proceso. ¿Listo? Básicamente, poder hacer, digamos, esta coordinación entre proveedores y clientes para que el flujo de la información siempre esté acorde. Entonces, primero vamos a hablar de qué es la manipulación de la carga. Porque pues la manipulación de la carga es la que nos identifica o nos lleva, digamos, al proceso de entrega de mercancía. ¿Listo? Entonces, para la manipulación de la carga, básicamente podemos decir que la manipulación de la carga, cuando nos referimos a manipular una carga, estamos hablando de el proceso de mover una mercancía de un punto A a un punto B. Esta manipulación se puede hacer eh, con ayuda de maquinaria y tecnología o de forma manual. De hecho, y qué es lo que nos dice acá de la paradoja de la automatización, y de pronto ustedes lo han podido visualizar. Muchas veces cuando se involucran en los procesos, más mecanismos de automatización y de mecanización de los procesos, más montacargas, más bandas transportadoras, más de todas, digamos, como estas herramientas, la necesidad de ejecutar acciones manuales se incrementa también, porque pues requiere que tengamos más disponibilidad
de producto pues a transportar, un mayor manejo para llevarlo del punto A al punto B. Entonces, pues básicamente la manipulación de la carga es llevar una mercancía de un punto A a un punto B, que se pueda hacer netamente de forma manual, se puede hacer netamente de forma mecanizada o un híbrido entre las dos. ¿Qué riesgos pueden existir cuando se manipula la carga? Y de pronto nosotros mismos lo hemos podido percibir, inclusive en nuestras casas, cuando de pronto estamos haciendo aseo y estamos cambiando de ubicación ciertos elementos, sea una mata, sea una mesa o una silla. A veces nosotros podemos hacer unos malos movimientos y ahí puede que nos vaya a generar alguna molestia, ¿no es cierto? Puede que tengamos dolores en la espalda o dolores en los brazos y esto básicamente es por una mala manipulación de la carga. Entonces, al igual que pasa en nuestra casa, puede pasar en una empresa. Si nosotros vemos la imagen de los muñequitos que tenemos aquí en la presentación, pues nos podemos de pronto em, relacionar con algunos de ellos. A veces podemos hacerlo como está este personaje aquí en la parte superior izquierda, ¿sí? Hacemos una mala fuerza, em, hacemos un levantamiento inadecuado de la carga y esto nos puede llegar a generar pues problemas en nuestra espalda. O quizás podemos llevar la caja como está el de la parte superior derecha muy despegada de nuestro pecho. Entonces esto va a hacer que se nos genere pues mayor presión en los brazos y pues puede generar un riesgo en la manipulación. En la parte de abajo entonces estamos viendo la forma correcta en la que deberíamos de nosotros hacer el proceso de manipulación de la carga. Primero pues haciendo una flexión adecuada y manteniendo la espalda recta, ¿sí? Y segundo, que al momento ya en el que hemos levantado la carga, pues tener esta lo más cerca al pecho posible para generar un contrapeso y pues poder así eh, generar una mejor manipulación de la carga. Entonces, ustedes pueden ir revisando cada uno de estos elementos de pronto, cómo lo han hecho en el ejemplo que les daba, cuando ustedes están haciendo aseo en la casa y están de pronto moviendo eh, algo de la sala o del cuarto. ¿Listo? ¿A qué riesgos de pronto nos vemos enfrentados nosotros? Cuando no utilizamos los equipos de protección personal adecuados, entonces podemos vernos arriesgados a sufrir cortes, golpes o, em, bueno, machucones. Si no agarramos bien la mercancía, se nos puede caer. Igualmente, si estamos cargando una carga que supere, digamos, nuestro nivel de esfuerzo, después eso va a ser un mayor sobreesfuerzo, aumentando pues nuestro ritmo cardíaco y el proceso de respiración. Y la principal, digamos, como problema que se encuentra en estos aspectos, pues son los dolores en articulaciones y los dolores relacionados con la columna. ¿Sí? Que a veces nosotros pues lo vemos como que a nosotros no nos va a pasar y hacemos unos malos movimientos. ¿Qué puede agravar que estos riesgos puedan ser inminentes? A veces cuando son cargas que son difíciles de manipular, por ejemplo, si no tienen una fórmula cúbica como una caja, sino a veces vienen con formas circulares, de pronto no tienen una textura sensible o sencilla de manipular, puede ser se nos puede resbalar o bueno, de alguna situación. Cuando son cargas muy pesadas y no utilizamos pues equipos necesarios para su manipulación, algo muy común que puede pasar es que nosotros debamos de llevar una carga de un punto A a un punto B y el punto B donde tenemos que nosotros depositar esta carga pues está muy elevado y nos queda muy difícil de finalizar todo el proceso, ¿sí? Cuando hacemos una mala planificación de la ruta y resulta que pues el transporte es extremadamente lejano,
pues agotando nuestro proceso. Si les ha pasado a ustedes antes cuando de pronto han hecho esta acción. Y como les decía, pues lo que generalmente y de mayor manera pues genera como todos estos problemas o todos estos riesgos es las malas posturas en el momento en que vamos a hacer la manipulación de la carga. Entonces, para nosotros prevenir de pronto esto, podemos hacer algunos controles básicos. Lo primero, y a veces esos controles pues vienen como muy de obvios, pero pues a veces no los tenemos en cuenta por pensar que son muy obvios. Entonces, primero pues hacer una evaluación previa. Entonces, saber si efectivamente eso que nosotros vamos a manipular, pues efectivamente lo podemos hacer sin ninguna ayuda o por el contrario necesitamos utilizar algunos elementos, bandas, carros, como estos carritos con rueditas que nos pueden servir para manipular la mercancía. Segundo, pues tener muy presente si estamos utilizando la técnica de manera correcta en el proceso de la manipulación de la carga. Entonces, como les decía, pues primero tener la carga muy cerca al cuerpo, esto genera una mayor o un mejor agarre. Tener las rodillas flexionadas cuando vamos a levantarlo, la espalda pues recta y mirar siempre al frente. Entonces, como les digo, pues son acciones que uno ven como muy obvias, pero que a veces podemos pasar por alto. Y mucho más cuando son acciones muy repetitivas que nosotros pues ya establecemos que es, eh, o sea, como para qué le tenemos en cuenta eso si no nos va a pasar nada. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos porque si en dado caso estamos trabajando en esta área eh, de bodega, pues podemos orientar a nuestros colaboradores, a nuestros operarios en la acción. Tercero, hacer una planificación de la ruta. Entonces, en este caso, lo que les decía, pues de pronto revisar si las distancias que vamos a recorrer son adecuadas o no. Y si estamos utilizando pues, los equipos de protección personal adecuados y el calzado adecuado. De nuevo sucede que tenemos que hacer el recorrido de llevar una carga del punto A al punto B y resulta que tenemos que pasar por un área en la que de pronto puede haber grasa en el piso o puede simplemente estar mojado y nosotros no damos por alto esta revisión y pues ahí podemos surgir un accidente, puede surgir un accidente. Y finalmente, que esto tanto a la manipulación de la carga como al trabajo convencional, pues hacer como todas estas acciones de prevención continua, ¿no? Entonces, pausas activas, tener pues señalizaciones de los procesos y demás. Entonces, esta es la parte de la manipulación de la carga. Ahora, vamos a ver la otra sección que es ya cuando hacemos el recibo de la carga. Entonces, todo esto que vimos era pues como toda la parte previa, cuando se está haciendo, digamos, como el armado de los pedidos y pues cómo manipulamos la carga para llevar a cabo este armado. Ahora, la siguiente parte es cuál es el proceso que se sigue, cuáles son los pasos que se siguen una vez nosotros pues ya hemos entregado la mercancía, ¿listo? Para hacer pues el proceso de recepción de la carga. Entonces, perdón, proceso de entrega de mercancía, antes de la recepción, perdón, proceso de entrega de la mercancía. Entonces aquí vamos a involucrar el área de despacho, el área de transporte y de ruteo, ¿listo? Entonces aquí cuando nosotros vamos a armar el pedido, vamos a entregar la mercancía, vamos a seguir los siguientes 5 pasos. Primero, hacer una verificación inicial, es decir, que toda la mercancía que tenemos nosotros ahí lista para entregar coincida con el pedido. Entonces hacemos una revisión visual. Segundo, confirmar. Entonces confirmar que realmente los artículos y las cantidades están ya en la zona de entrega. Generalmente tenemos en las empresas como estas zonas definidas en la parte, pues en la bodega de almacenamiento, ¿no es cierto? Establecer si hay no conformidades. Entonces determinar si hay elementos faltantes y si es el caso,
pues hacer un acta de documentos, de elementos faltantes. Generar la documentación para entrega de la mercancía al proveedor y finalmente pues hacer un registro final de la mercancía que se despacha. Elementos o algunos indicadores que tenemos nosotros en cuenta aquí en esta sección, uno que ya hemos ido viendo sesión a sesión, que es el OTIF. Recuerden que es entregar la mercancía al tiempo y pues en todo lo que se requiere del pedido. Otra pues que va muy de la mano con el OTIF es la exactitud en el despacho de la mercancía. Una importante es la tasa de evoluciones de los pedidos y el tiempo de ciclo de entrega. Tiempo de ciclo de entrega entonces tiene que ver con todas estas acciones. ¿Cuánto se está demorando en cumplirse en estos 5 pasos? Verificar, confirmar, generar no conformidades, generar el proceso de documentación y el registro final de la información y pues del documento como tal. Listo. Entonces es el procedimiento de entrega. Ahora sí, el procedimiento de recepción. El procedimiento de recepción, entonces tiene que ver con el proceso de recepción de documentos, recepción del transporte o del camión, el descargue, la verificación y el almacenamiento de la mercancía ya en la parte o ya en la bodega del cliente. Entonces, aquí es muy común hacer un proceso de revisión, como se llama, un conteo ciego, donde primero se cuenta por parte de los encargados de la recepción la mercancía y luego de ello, entonces se revisa que efectivamente lo que se contó concuerde con lo que está establecido pues en la remisión. ¿Listo? Entonces el paso número 1, pues hacer la recepción general. Segundo, pues definir el horario de atención programada para la recepción de la mercancía. El tercero es lo que ya les decía yo en la parte de la ejecución. Entonces, hacer la revisión de cada una de la mercancía. El cuarto, pues gestionar las irregularidades. Si hay algunos elementos faltantes, entonces aquí pues podemos hacer un acta de faltantes. El quinto, validar la factura, que concuerde lo que se pidió con lo que se facturó. El sexto, generar formato de cierre del proveedor y cierre con firmas. Y el séptimo paso, pues ubicar la mercancía donde se disponga. En este caso puede ser en el área, pues en la bodega de almacenamiento de la mercancía. Algunos indicadores que podemos tener en cuenta aquí son el tiempo de ciclo, o sea, cuánto nos demoramos nosotros en hacer estos 7 pasos, la exactitud del proceso y daños y productividad en el muelle. Entonces, estos indicadores pueden ser relacionados a la parte de la recepción de la mercancía. ¿Listo? Bueno, ¿qué roles están, digamos, como relacionados en estos aspectos? Entonces, el primero es el rol de compras, porque aquí pues es donde se genera la documentación contractual y se hace la coordinación con los proveedores. El momento en el que, por ejemplo, acá dice, genera la programación. Pues los operarios es la que tiene una gran participación, pues porque son todos los que tienen que hacer el proceso de descargue y conteo. El área de calidad, porque verifica que la mercancía pues cumpla con las normativas que se requieran. Si de pronto son productos perecederos, pues básicamente que su caducidad esté pues acorde. El área de seguridad y salud en el trabajo, pues tiene que ver mucho con la parte de las buenas prácticas y lo que hablábamos ahorita de la manipulación de la carga y que se pues haga un correcto uso de los equipos de protección personal. Y el área de sistemas, pues porque aquí es donde hacemos el registro de la carga en los ERP para pues alimentar el inventario del cliente. ¿Qué documentos se pueden tener en cuenta aquí en la parte de recepción de mercancía? Las órdenes de compra, la factura, un formato de recibo por parte del proveedor o del transportista, actas de devolución o no conformidad. Como veíamos, a veces se genera lo que se llama una nota crédito cuando el producto pues no llega en las condiciones adecuadas para poderlo regresar al proveedor. Los registros propios en los ERP y las etiquetas y ubicación de la mercancía. Entonces, con esto pues vimos
qué es la manipulación de la carga, elementos pues, necesarios para la manipulación de la carga, cuáles son los pasos a seguir en la parte de entrega de mercancía y finalmente, cuál es el proceso de recepción de mercancía. Entonces ya con eso tenemos cubierta la parte, digamos, teórica para que ustedes puedan empezar a construir su documento. Entonces recuerden que lo que vamos a presentar es un ensayo y este ensayo entonces lo vamos a hacer utilizando el material de formación que se llama programación de operación y en este material vamos a ir al apartado número 6 en donde se habla, pero se me perdió la evidencia, en donde se habla de entrega y recibo de mercancías. Ahí pues muy seguramente ustedes van a encontrar información muy similar a la que yo les fui compartiendo, porque pues lo que yo buscaba era darles como un contexto para cuando ustedes estén leyendo, ya podamos relacionar mucho más la información. ¿Listo? No sé si quedó claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Así quedó todo clarito, pues me pueden hacer ahí manito arriba también. Listo, Gloria, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, pues antes de que se fueran conectando de pronto Gloria, Diana y Nancy, les estaba comentando, como les escribí por el grupo, de pronto, bueno, en este caso solamente son Jonathan y la otra compañera. Ah, Jonathan y Angie Paola, que están debiendo pues las evidencias de ambiental para que por favor las entreguen. Y los demás compañeros, de pronto si están por ahí debiendo algunas evidencias, pues ponerse en al día, ¿vale? Em, ya la otra semana empezamos con la instructora Erika de TICS. Vamos a estar con ella los días lunes. Ella les estará pues compartiendo el, el anuncio de invitación a la sesión con el horario. Y pues ya, vamos a ir avanzando. Como les dije al principio, pues felicitar a los compañeros. Creo que el grupo pues, nos va a quedar entre 13, 11 personas, pero pues lo importante es que sean como ustedes que están muy juiciosos avanzando en su proceso formativo, ¿vale? Igual, cualquier pregunta, cualquier duda, pues lo podemos ir revisando ahí por el chat o por la plataforma, pues yo quedo atento a sus preguntas y a sus inquietudes. Listo, no siendo más, pues agradecerles como siempre la participación en la sesión y ya les comparto el material ahorita por el WhatsApp, ¿vale? Vale, Vale, chao. instructora, muchas gracias. Feliz noche. Muy bien, chao, igual.